Entonces, ¿qué significa hoy fomentar la lectura? Pues tenemos por un lado todas las acciones que impulsen un comportamiento lector, todo lo que yo os decía. Acercar los textos escritos a personas de todas las edades en cualquiera de los formatos. Y después a Michel Petit, que es una mujer, para mí hay que leerla, es una bibliotecaria francesa que ha trabajado mucho en el tema de la lectura, sobre todo en los sectores más desfavorecidos, ha viajado por muchos países, y ella lo que dice es, para fomentar la lectura, lo que hay que hacer sobre todo es proponer múltiples ocasiones de que la gente se encuentre con el libro, se encuentre, lo halle, se encuentre en alguno de sus caminos. Y desde luego el hecho de construir lectores. Para hacer un plan de lectura hay que hacer construir, ¿eh? Y aquí no sé si habéis oído unas teorías de un americano que se llama Prensky, no sé si os suena, y escribió un artículo diciendo un poco que los jóvenes, los chicos de ahora, gente nacida a partir de los 80, 90, son personas que ya han nacido, se han encontrado en una interacción directa desde que han nacido con la tecnología. Entonces esto los llama los nativos digitales. Son personas que por sí mismos ya están, digamos, capacitados al uso inmediato, no tienen nada que ver a nuestros chicos pequeños cómo manejan los sin decirles nada. Entonces, aquellos que no hemos tenido, no hemos nacido antes de que se desarrollara todo el circuito tecnológico digital de la sociedad y de la industria, nos llaman, digo yo porque soy la primera que estoy metida en inmigrantes digitales. Entonces, distingue los nativos digitales, es una tecnología que veréis mucho en la bibliografía de bibliotecas. Inmigrantes digitales y nativos digitales. Entonces, uno de los problemas que se centran ahora es cómo un profesor inmigrante digital tiene que enseñar a aprender a un nativo digital. Bueno, pues eso es una idea para el debate. Y por otro lado, el sembrar la necesidad de leer. ¿Cómo? Porque hay muchas personas que no sienten la necesidad de leer, no necesitan leer. De hecho, para ser rico y ganar mucho dinero no se necesita leer, ni siquiera saber leer. Eso le digan a un futbolista. El promotor de la lectura, el que siembra la lectura, es el que siembra y abona en el otro el que sienta la necesidad de leer, activa la oralidad, y es la persona que ama libros y puede permitirse el lujo de recomendar porque le gusta. Porque aquí no se puede recomendar algo que a uno no le guste. Si lo estás haciendo, los chicos o las personas mayores lo notan, porque nadie es tonto en esta vida y los chicos menos. Y si tú estás diciendo, tenéis que leer esto, y se nota una cara de muermo que pones cuando dices eso, porque a ti mismo el libro te parece un rollo, o a lo mejor ni tienes la gente ni siquiera haberlo leído y obligas a leerlo, todo eso se filtra, poco a poco, igual que en el hogar. Y hay padres que no leen ni siquiera el periódico, una hoja, un folleto, algo, es más difícil hacer que el chico lea, es normal, vivimos con el ejemplo, ¿no? Entonces, son pocas las iniciativas a hacer muchas veces que la mayoría lea textos que les digan algo, no textos por leer, sino textos que realmente que les enseñen a aprender, pero también a disfrutar, ¿no? y a informarse y a muchas cosas. Bueno, que sería un poco el tema este. Después, el problema de leer también lo consideramos sobre todo para informarnos, la lectura como información. Aquí ya sabéis que el riesgo tanto de los bibliotecarios como de los responsables públicos es confundir las tecnologías con los servicios, con la idea de leer. Entonces, en el sistema educativo ahora mismo y en las bibliotecas, toda la imposición de hay que tener internet, hay que tener ordenador, hay que tener acceso. Sí, muy bien, es que eso no es nada más que un medio. La tecnología es un medio para seguir leyendo, para seguir informándonos. No es el fin, es un medio como otro cualquiera que ahora nos permite muchas más posibilidades. Y a veces nos quedamos en que ya con eso y soltar a los chicos o a la gente encima de un ordenador ya está hecho el servicio. Triunfa la información inmediata, absolutamente, sobre la formación paciente y creativa, un poco lo que decía el viceconsejero, decía cosas que cuando le digo decir, sé que está digo que ha dicho mi comunicación. Hay como una especie de cultura epidérmica, ¿no? En este sentido. Y no sé si os suena Roger Chartier, que es un autor, un gran especialista en la lectura, ha escrito muchísimos ensayos y tal. Hace poco le vi una entrevista que le hicieron este año aquí, no sé si vino a España alguna cosa, y habla de la proliferación indomable, dice, e incontrolable de lo escrito, buscado, impuesto, multiplicado. Y no hemos nacido como lectores electrónicos. Estamos en un mundo en el que hay textos polifónicos, abiertos o móviles, y esto sugiere que nuestra forma de leer ahora es nueva. Es una forma de leer discontinua, por
fragmentada y segmentada, en el sentido de lo que hablaba también él, y en el sentido, imaginar lo que es el hipertexto, pinchas en un lado, pinchas en otro, una frase te lleva otra, pero vas perdiendo el hilo conductor, digamos, del contenido, un contenido que tenga como un enlace, ¿no? Leemos también para conocer. Entonces, yo aquí os he puesto dos citas de este hombre, Juan Domingo Argüelles, es un autor hispanoamericano que escribe muchísimo sobre lectura. Y esto lo saqué de un libro que se titula ¿Qué leen los que no leen? Es una trilogía que ha escrito, dicen lo que leen los que no leen, ¿qué leen los que sí leen? Habla un poco de todo. Y él dice que pasamos de aprender a leer, en la escuela se aprendía a leer, y a pasar a leer para aprender, el nuevo concepto de aprender para aprender, ¿no? En la escuela. Bien, y hay un autor que se llama Gabriel Saiz, un mexicano, que dice que es el que decía un poco lo que decía yo antes. Para ser aceptado profesionalmente y ganar mucho dinero no es necesario leer libros. Mientras los libros serán siempre letra muerta mientras no favorezcan la animación a la vida, ¿no? Dice que los maestros no deben estimular el interés de la lectura diciéndoles a los alumnos lo divertida o importante que es. Los maestros deben descubrir el interés primero por sí mismos y luego saber venderlo. Hay que darles a los alumnos libertad para elegir y sobre todo muy buenos materiales de lectura. O sea, es que eso es, digamos, la clave, no solo a los alumnos, a cualquier persona. Entonces, sigue haciendo una teoría un tanto así que fuerte sobre las instituciones culturales, que dice que no venden educación sino diplomas, y que la escolaridad está basada en una meritocracia que prepara para la competencia laboral, pero no para la propia vida, ¿no? Para, digamos, lidiar con tu vida. Leer muchos libros no nos da mucha sabiduría, ni inteligencia, ni simpatía. Se puede ser un antipático de carajo y ser un gran lector, ¿no? O mala persona. Reflexionar debemos sobre las lecturas complementarias frente a las obligatorias. Y como dice que lo he leído, en fin, no debe de ser compensado con un disfrute tampoco grato como hacer un resumen, preparar la biografía del autor, hacer un análisis gramatical. Se mete mucho con eso. Te digo un poco porque es otra de las grandes cosas que seguro que salen en nuestro debate, ese tema. Y dice que toda la bibliografía de ahora coincide en tres aspectos de los profesionales, dicen. En la escuela no se premia la inclinación autodidacta, más bien se despremia, más bien nos deja que gente incluso diga más que lo que ha dicho el profesor. Muchos siguen confundiendo leer con estudiar, y a leer y a escribir no hay más que aprender que leyendo y escribiendo. Bueno, parece perogrullo, pero así es. Después tenemos el concepto de leer por placer, y aquí os pongo una cita de Daniel Penna, que escribió un pequeño librito que se llama Como una novela, no es una novela, pero se titula Como una novela, que yo os animo a que lo leáis, ya tiene sus años, ya es del año 90 y algo, por ahí, 93, tengo aquí apuntado. Pero a mí me parece un libro que todavía está muy vigente y es un hombre que, entre otras cosas, cuenta lo que para él es él, pero sobre todo cuenta una experiencia de él no se dedica luego a ser profesor, pero pasó por muchos oficios y en uno de ellos estuvo dando clases en un instituto de una zona muy marginal francesa en París, y entonces, no sé si en París o en alguna ciudad, y cuenta un poco pues, como chicos que sabían que cuando terminara la edad se iban a ir y ya estaban absolutamente, como os diría yo, como erradicados de cualquier posibilidad cultural, pues imaginaros, ¿no? Es un mundo que él tenía, cómo intentó conseguirles hacia la lectura. Entonces cuenta un poco, bueno, os animo a que leáis el libro. Y entre otras cosas el libro empieza, el verbo leer no soporta el imperativo, y a partir de ahí, pues, imaginaros qué tantas cosas no podrá decir. Normalmente siempre decimos que leemos porque no podemos conocer a fondo a toda la gente que quisiéramos, o porque queremos conocernos mejor, sentimos necesidad de conocer mejor cómo somos los demás, cómo son las cosas, y sobre todo buscamos un placer difícil, individual en la lectura, ¿no? Gustavo Martingazo, que es un autor castellano-leonés que está muy imbricado en todo el tema de lectura, sobre todo de la edad infantil, dice que al leer un libro realmente lo que esperamos encontrar en él es nuestra propia vida. O sea, que ya con eso, qué más placer se puede encontrar que cada vez que leemos algo es que estamos buscando algo de nuestro yo que nos permita reconocer o mejorar lo que sea. En cualquier caso, hagamos lo que hagamos, un tipo de lectura u otra, desde las bibliotecas y desde el sistema educativo debemos de provocar múltiples encuentros, como decía Michel Petit, con la lectura. Yo os tengo aquí unas cuantas posibilidades
de como mirar lo que dice Michel Petit, es que la lectura puede ser a cualquier edad un atajo privilegiado para elaborar o mantener un espacio propio, un espacio íntimo, privado. Fijar cómo mezcla, para mí es el concepto en el que más estoy de acuerdo. La lectura siempre es un acto íntimo, un acto privado, pero la lectura se puede compartir y se debe compartir. Es un poco esa doble, ¿no? Esa doble función. Y es un espacio que a través de la lectura le debemos de provocar a la persona un espacio que le permita delimitarse, dibujar sus contornos, percibirse como separado, distinto de lo que le rodea, capaz de un pensamiento independiente. Esto es clave también en la educación, hacer que los ciudadanos sean autónomos, absolutamente de pensamiento libre e independiente. Ella, por ejemplo, fijaros que dice que no es cuestión de encerrar al lector en un casillero, de decir, no, porque tú lees poco, porque tú lees mucho, porque tú solo lees no sé qué, porque tú solo lees no sé cuál. Hay esas etiquetas que tenemos manía de poner, ¿no? Dice que es más bien a las personas hay que lanzarles pasarelas, una especie de ocasiones para que ellos incluso fabriquen sus propias pasarelas a través de sus propias metáforas y de las lecturas que ellos hagan. Todo lo que pueden hacer, dice Michel Petit, los iniciadores del libro, es introducir niños, adolescentes y adultos a una mayor familiaridad y naturalidad en el acercamiento a los textos escritos. Es transmitir sus pasiones, sus curiosidades, cuestionar su profesión y su propia relación con los libros sin desconocer sus miedos. Es ofrecer a los niños y a los adolescentes la idea de que entre todas esas obras de hoy y de ayer, de aquí o de allá, habrá seguramente algunas que sabrán decirles algo a ellos en particular. Es proponer a los lectores, y ahora les dice, múltiples ocasiones de encuentros y de hallazgos, encuentros inéditos, imprevisibles, con una parte de azar, y termina, dice, ese azar que a veces hace también las cosas. Y es verdad que lo sabemos, que a veces hemos topado con un libro, con un cómic, con un personaje, con un algo, que parece que ese ha sido como la espoleta, ¿no?, que nos ha lanzado a un nuevo camino. Desde las bibliotecas podemos lanzar un montón de acciones hacia el fomento de la lectura, pero siempre hemos de partir de nuestra misión y de los objetivos que decía al principio. Sin ello, iríamos dando palos de ciego, iríamos dando acciones aisladas que no conducirían prácticamente nada más que al desánimo. Llega un momento que ves que son muchas cosas las que hacen, pero no tiene sentido. Acciones siempre dirigidas a todos los públicos y acciones libres. Cuando digo acciones libres y gratuitas es porque vivimos en un mundo en el que, como todo es economía, todo es valor. Los centros públicos, los servicios públicos debemos de seguir preservando el derecho de los ciudadanos a la educación, a la cultura, a la lectura, y tiene que ser siempre por la vía de que el ciudadano pueda acceder libremente, independientemente de su situación económica o social, ¿no? Entonces, las actividades siempre las tenemos que marcar. Aquello que hagamos tiene que marcarse una serie de objetivos basados en la misión de nuestro centro, de nuestra entidad. Pero sobre todo, en rojo pongo que todas las actividades desde las bibliotecas públicas deben de fomentar siempre el hábito individual de la lectura como instrumento de autoeducación y creatividad. Siempre. Podemos poner una película, podemos hacer un teatro, podemos traer una conferencia, podemos traer lo que sea, podemos hacer miles de cosas, pero nos tenemos que hacer a la idea de que lo tenemos que hacer siempre provocando que esa persona se lea, que se informe, que amplíen lo que se les dice en cualquiera de los ámbitos culturales. Impulsamos así la participación ciudadana en la vida cultural, es clave en el mundo de la biblioteca pública. Combatimos las diferencias sociales para que todo el mundo pueda acceder a la información y a conocer, y a saber y a aprender. Y buscar siempre la coordinación y la colaboración. Es absurdo pretender que desde la biblioteca lo podemos hacer todo. Tenemos que siempre estar lidiando las negociaciones con todo tipo de entidades locales y de cualquier ámbito. En los programas de actividades, lo primero que tenemos que hacer es programar. Lo que no se puede hacer es decir, voy a poner una conferencia, ¿por qué no hacer no sé qué? Oye, ¿por qué? Sí, vamos a hacer. No. Hay que pararse a pensar, primero ver los dineros que uno tiene también, y muchas cosas que se pueden hacer sin dinero, muchas con la imaginación, hacemos cosas que no cuestan nada. Con la colaboración se consiguen muchísimas cosas, pero sobre todo hay que sentarse y pensar y programar. Yo creo que es la clave. O sea, uno de los grandes fallos que yo creo que hemos tenido en las bibliotecas públicas, por lo menos, es que nos dedicamos a hacer muchas actividades de animación. Hemos estado más de 30 años con un bombardeo de actividades de animación, y luego cuando nos reunimos los profesionales en los congresos empezamos a sacar conclusiones. Nadie tiene conclusiones. Sí, hacemos conclusiones de que hemos hecho 500.000 actividades, 200.000 fotos con autorización, no sé qué, pero ¿dónde están las conclusiones? ¿Cómo sigue, por ejemplo, las estadísticas de los fomentos de la lectura en España? Si tenemos unos índices de los más bajos de Europa.